eh, como siempre tratamos de poner el foco en Sanos de la Azotea, vamos a hablar un momento sobre salud mental en estos tiempos, pero desde una mirada muy particular. A veces la salud mental creemos que es algo del consultorio, estos mitos a veces que circulan, ¿no? O la locura, o el hospital psiquiátrico, no. Vamos a hablar con Mario Burgos, psicólogo, epidemiólogo, es integrante también de la Comisión de Salud del Instituto Patria. Lo hemos tenido varias veces en el programa y en este caso vamos a hablar desde la salud mental, pero también desde lo político, desde lo social, desde el día a día, en un tema tan importante como es la salud mental y todas sus variables que tienen que ver con todos los órdenes de la vida. Bueno, Mario, gracias por estar en comunicación y bueno, comentanos cómo venís viendo este momento que estamos viviendo con la pandemia en la Argentina, ¿no? En este momento donde, bueno, han crecido muchísimos los casos, han crecido muchísimos también muertes en este proceso y que permanentemente nos desafía y nos interpela. Hola Pablo, buen día. Bueno, gracias por comunicarte. Estamos en un momento que algunos lo llaman momento bisagra, viste que se ha puesto de moda y hay cosas que se han puesto de moda respecto y se usan metáforas, bisagra, aplanamiento de la curva, etcétera, etcétera. Bueno, es un momento bisagra, pero quizás no por los motivos que dicen, sino por otros. Por un lado, porque la acumulación de casos hace que la transmisión sea más intensa, más cantidad de personas y ya circulación comunitaria. Y por otro lado, porque ha habido un cambio de discurso y esas dos cosas impactan muy negativamente en la población. Por un lado, la magnitud de la pandemia empieza a tener rasgos que golpean a la sociedad en el sentido de que ya no es un problema de noción de realidad, de que uno se sienta amenazado, lo cual es lógico porque hay un virus terrible, y ese virus circula por donde uno tiene que circular, en uno mismo circula, sino tiene que ver con el hecho de que estamos llegando, por ejemplo, a los muertos de Malvinas, y Malvinas es una guerra. Es como le pasa a los americanos, que de golpe, digamos, en algún momento alguien se distancia un poquito de Trump y ubica que el COVID ya se llevó más vidas que 2 guerras de Vietnam para Estados Unidos, ¿no? Ese es un tema. El otro tema es el cambio de discurso, el hecho de que veníamos muy bien planteando que la cuarentena, o la mal llamada cuarentena, el aislamiento domiciliario obligatorio, era la herramienta fundamental para resistir el avance del COVID, y de golpe se empezó a banalizar la cuestión del COVID. ¿En qué sentido banalizar? Si yo creo que correr es más importante que cuidar mi vida, lo estoy banalizando. Si yo pienso que cuando los casos de COVID aumentan de manera importante, puedo levantar restricciones y facilitar la circulación de personas, lo estoy banalizando. Es decir, por un lado mi discurso dice es muy peligroso, y por otro lado yo tomo decisiones que aumentan el peligro. Por un lado yo digo, bueno, apelo a la responsabilidad individual, pero no está mal apelar a la responsabilidad individual, pero las pandemias son cosas de gobierno, no de personas individuales. Es decir, no es estoy resfriado y yo decido si me meto en el mar en invierno o no, eso son cosas mías. Ahora, si estoy en el medio de una pandemia, ya la decisión no debe ser mía, no tiene por qué ser mía, tiene que ser una decisión de gobierno que los ciudadanos debemos acompañar, porque para eso están los gobiernos y para eso está la república, la ciudadanía y la democracia. Esto es lo que más me preocupa en este momento. Uno prende la televisión
y por un lado hay periodistas a los gritos hablando de la cantidad de contagios, etcétera, etcétera, pasa una propaganda y cuando vuelve el mismo periodista dice, bueno, es una cosa de responsabilidad individual, cuídese. Y vos decís, no, pará, ¿cuál es la realidad? ¿Estamos en una situación crítica o con solo esperar que las personas hagan lo que yo quiero se va a resolver? Hay un par de problemas. En primer lugar, hay un problema de equipo de salud. Las decisiones a propósito de la pandemia las debería tomar un equipo multidisciplinario. Es decir, los virólogos saben de virología, los médicos de medicina. Ahora, de la cuestión social saben los sociólogos, los antropólogos, los psicólogos. La reacción de la humanidad de cualquier época y de cualquier sociedad frente a una amenaza que no se puede resolver es negarla. Esto es así. De la misma manera que la reacción del individuo frente a una amenaza que no puede resolver es la negación. Esto tiene que ver en primer lugar, con atavismo. Las especies han sobrevivido a la evolución natural justamente por esto, por no hacerse cargo de aquello que no pueden resolver. Los dos mecanismos de defensa más primitivos que tenemos son esos, la negación y el quedarme quieto, hacerme el muerto, digamos, no hacer nada. Y eso ha permitido que los mamíferos sobrevivan bastante, etcétera, etcétera, y cuando llegamos al ser humano, esto ya estaba instalado y se repite en las conductas. Entonces, frente a una situación como el COVID, que no tiene ningún tipo de seguridad respecto a cómo enfrentarlo, salvo la cuarentena, la lógica es que las personas tomen distancia, no pueden estar todo el día pensando en cuidarse, etcétera, etcétera, porque además tienen que amar, tienen que educar a sus hijos, algunos tienen que trabajar desde la casa, otros tienen que salir. Es decir, hay un millón de cosas para hacer, no puedo estar pendiente de todo. Entonces lo niego, es lo más esperable. La función de los gobiernos y de las autoridades de salud es trabajar reconociendo esa situación, sabiendo que eso va a pasar, no, porque si no, lo que está haciendo la autoridad pública es negar, igual que el individuo niega al COVID, la autoridad pública niega estos obstáculos. Y no se puede hacer prevención sin saber qué es lo que obstaculiza el trabajo preventivo. Entonces, ¿cuál es el problema con el COVID? El primero es que el gobierno produjo con Alberto en marzo una solución que pasaba por encima de esa negación, que era la cuarentena, quédese en casa. Y la sociedad lo tomó, y en la medida que lo tomó empieza a materializar una respuesta y empieza a mirar las cosas de otro modo. Hay una presión constante de parte de la oposición y de los medios de comunicación que empieza a incidir en algunos sectores de la población. Bueno, esos sectores no nos pueden llevar puestos, porque nosotros, cuando hablo de nosotros digo los que queremos la vida, no hablo ni siquiera del frente de todos, los que queremos la vida somos una infinita mayoría. No puede ser que la infinita mayoría esté cediendo a la presión de unos pocos organizados alrededor de la ultraderecha de la Argentina. No puede ser. Entonces, en la medida en que el gobierno o las autoridades o como quieran retrocedan y empiecen a abrir la cuarentena, empieza a funcionar todo lo que te dije antes. La negación, la duda, que todo vale 20. Es decir, nosotros no podemos pasarnos una semana o un mes discutiendo si cuidar a mi viejo, a mi hijo, a mi hermano o a mi mujer es lo mismo que correr alrededor de una plaza. Cuando uno empieza a discutir esas cosas, niega la importancia del COVID, está situándose en otro lado. Para mí, la única salida que hay en este momento frente a la cuarentena, al COVID, es hacer una cuarentena estricta, absolutamente estricta,
no, sin excepciones. La única, digamos, la cuarentena debería ser el norte de la política nacional, hasta que bajemos los casos a un punto en el cual no sean una amenaza para el sistema de salud. No digo para la población, va a seguir siendo una amenaza, va a haber casos, va a haber muertos, va a haber morbilidad, pero tenemos que llevar el COVID a un punto que no sea una amenaza para el sistema de salud. ¿Cómo se hace eso? Bueno, hay que quedarse en casa y el Estado disponer de todos sus medios para garantizar que la gente esté en casa. Es decir, tiene que haber salud, seguridad, producción y transporte de alimentos y medicamentos. Eso es lo que tiene que haber, nada más. Todo lo demás tiene que estar adentro de la casa, durante el tiempo necesario para reducir drásticamente la cantidad de personas infectadas. Y para lograr esto se necesita una sola cosa, que el gobierno lo decide y se acabó. Cuando un médico le dice a un paciente, suponete en mi caso, que ahora tengo una neumonía, cuando un médico me dice, usted tiene una neumonía, se tiene que quedar en casa y tomar estos medicamentos, no me pregunta si estoy de acuerdo o no. En todo caso, yo hago lo que quiero, pero él no me dice, y si no tiene ganas, salga a correr. ¿Se entiende? O si no tiene ganas, camine por la playa. Si no tiene ganas, vaya a comprar zapatos o a cortarse el pelo. No, me dice, usted se queda en su casa, hace reposo y toma estos remedios. Hasta ahí está la responsabilidad de él, después está la mía. Pero ya él me dijo, mirá, si vos no tomás en cuenta esta prescripción, vas derechito a una agudización de la neumonía y por tu edad podés terminar del otro lado de los vivos. Para quienes nos están escuchando, estamos charlando con Mario Burgos, psicólogo, epidemiólogo, también es integrante de la Comisión de Salud del Instituto Patria, docente. Interesante lo que nos planteas, Mario, ¿no? En esta relación que podemos pensar incluso con lo que vos nos traes, esta relación médico-paciente, médico-usuario, ¿no? Esta cosa de cómo a veces nos están prescribiendo, recomendando cuestiones que tienen que ver con nuestro propio cuidado, con el autocuidado. Hace unos días fue el Día Mundial del Autocuidado, y como en forma individual y en forma, en este caso, social, evidentemente nos está costando cuidarnos, ¿no?, en este momento. Sí, pero le está costando a la autoridad nacional decir la forma. Insisto, sí. No es un problema personal. Claro que sí, no, en general, lo digo. Sí. Televisión. Sí. Y escucho que el gobierno autorizó que vaya la gente a cortarse el pelo. Entiendo que no es tan grave la situación, porque si no es una locura, digo, esto es salud mental. Sí. Y los mensajes que uno escucha, los mensajes públicos que uno escucha, se condigan con la realidad. Esto es salud mental. El primer principio de la salud mental es el criterio de realidad. No sé si me explico. Es decir, ¿qué sería criterio de realidad? Que lo que yo pienso, que lo que yo percibo tenga alguna coincidencia con la realidad. Ahora, si yo prendo la televisión y me dicen, puede salir a correr desde las 10 de la noche hasta las 10 de la mañana, puede cortarse el pelo, comprar zapatos, y bueno, no sé cuánto más, evidentemente, ¿cuál es la realidad? ¿El COVID o la compra de zapatos? O el corte de pelo. Ya ahí estamos mal. ¿Se entiende a dónde voy? Por eso digo, si se quiere que la población vuelva a entender lo que es el COVID, no hay que ceder y hacerlo cada vez más banal el COVID, sino que hay que hacerlo la realidad que es. Hay que volver a la fase 1, no hay otra. Y en aquellos lugares donde el COVID está menos presente, ajustar las fases a lo que es el lugar. Pero por supuesto aislar esas zonas, porque si vos tenés una provincia que tiene 60 personas infectadas como Catamarca, tenés que tener un sistema, que ellos bastante lo tienen,
que impida que entre una persona y les arme un desastre. En Catamarca entró un camionero y se produjeron 60 infecciones. Claro. Es decir, que tampoco es tan fácil ahí donde no hay COVID o donde hay poco COVID. Mario, lo que queríamos preguntarte también es, vos venís trabajando con un equipo en el acompañamiento, ¿no? En relación al COVID, a personas, a familiares, ¿no? Que hayan, o a personas que hayan pasado por la enfermedad. ¿Puede ser que estén trabajando en eso? Sí, lo llamamos acompañamiento esto, digamos, la idea es que a partir de situaciones que tienen que ver con el COVID, algunas personas encuentran estar en situación de mucha ansiedad, de mucha preocupación, dificultades para sostener su vida cotidiana, para convivir con sus familiares. Y bueno, vamos recibiendo, es un equipo de voluntarios que se armó desde la Subcomisión de Salud del Instituto Patria, y vamos recibiendo, digamos, derivado de la provincia de Buenos Aires, personas, y bueno, se va acompañando. ¿Cuál sería la diferencia? Esto no es una terapia, porque además estas personas no necesariamente están planteando problemas de salud mental, sino simplemente dificultades para sostener su vida cotidiana a partir de los problemas que le crea el COVID. En el caso de personas cuya situación sea más compleja, se las deriva a atención en salud mental, como corresponde, o psiquiátrica, si hay necesidad de medicación, etcétera. Estamos haciendo esa labor, digamos, ya estamos en 10 días. Es interesante, mira esto que me preguntas, porque dicen, bueno, uno de los motivos que ponen para lo que llaman flexibilización, entre paréntesis la palabra flexibilización es una palabra siniestra en la Argentina, también significó volver al trabajo servil, por ejemplo, la degradación del empleo y del trabajador. Eso también se llamaba flexibilización. Sí. Fíjate que estas personas que están con problemas y llaman al 0800 para plantear que están preocupadas, que no se sienten bien, que tienen dificultades para tratar con sus parejas, con sus hijos. De todos los casos de todas las personas que atendimos hasta ahora, ninguna plantea que quisiera salir y no puede. Fíjate qué interesante, ¿no? Es decir, estas personas que están en situación de conflicto con la situación, que necesitan un acompañamiento para poder de alguna manera sostener esa situación, de todos modos no se están planteando salir de la casa. ¿Se entiende? Sí. Fíjate qué particular, ¿no? Ni una sola persona dijo yo quiero salir a caminar, yo quiero salir a correr, yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. En general, viste que se habla mucho de que las salidas tienen que ver con que no haya angustia, que no haya esto, que no haya lo otro. Bueno, quien plantea eso no tiene la menor idea de lo que es la salud mental, ni tampoco tiene la menor idea de qué le pasa en realidad a las personas. Las personas lo que quieren es saber que lo que están haciendo tiene sentido. Eso es lo primero. Tiene sentido y genera futuro, genera de alguna manera una solución a lo que se está viviendo. Eso necesitan las personas. No saber, no creer que está todo bien. Si a vos te están bombardeando Londres, vos no le podés decir a la población, no son bombas, son fuegos de artificio. Lo que tienen que decir es que vayan y se metan en los subtes hasta que termine el bombardeo y después vuelvan a sus casas. Si vos tenés el COVID circulando en personas por la calle, lo que tenés que decir a las personas es que tienen que estar dentro de sus casas. Así de sencillo es el punto de partida de esto, no hay otra cuestión. Lo demás ya es ceder. Quiero decir una cosa más, porque me parece que la hemos perdido de vista también.
cuando uno discute si salir a correr o cuidar al familiar, al amigo, al allegado, Sí, está haciendo algo más que banalizar, está perdiendo de vista que lo que estamos haciendo está organizando el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros descendientes, de nuestra cultura, de nuestra realidad como país, porque si el COVID nos lleva mal, va a destruir todo eso, nos va a poner una situación de destrucción cultural, política, económica, humana, de la cual nos va a llevar más tiempo que una guerra reponernos. Es decir, las personas tienen que saber que por el solo hecho de estar haciendo esta cosa de dejar la puerta de la casa cerrada, están construyendo el país, están haciendo una gesta histórica. Vos fíjate qué poco sentido de la realidad tuvieron algunas cosas que se dijeron, que todavía hablamos de aislamiento social obligatorio. No es social el aislamiento. La sociedad en su conjunto está produciendo algo que hace años que no hace, que es hacer todo el mundo a la vez lo mismo para tener un resultado colectivo. No hay aislamiento social. Este es uno de los momentos de mayor vínculo social que hemos tenido desde que se fueron los amarillos y si lo querés, desde el 2015 en adelante. Es aislamiento domiciliario el que tenemos. Bueno, el aislamiento domiciliario está construyendo el futuro de este país. Esto es una gesta histórica, hay que decírselo a la población, hay que construir una épica. No alcanza para hacer para sostener una cuarentena, decir que de la cuarentena vamos a poder salir a caminar a tomar mate en las plazas. No, lo que tenemos que decir es que el país va a salir adelante si hacemos la cuarentena, y si no, vamos a tener un país que no conocíamos, vamos a una situación peor que la de Malvinas, para ponerte una idea. Sí, suponete que de acá a fin de año los casos se tripliquen nada más. ¿Qué estaríamos en los 9.000 casos? horrible. Una catástrofe eso, digamos, no estamos acostumbrados a esto. Lo único parecido que nos pasó es el genocidio, con una diferencia. En el genocidio las muertes no se conocían, se tardó años en conocerlas, se sabía que la gente no estaba en ninguna parte, pero fíjate que al día de hoy, si uno sumara todos los muertos que se encontraron del genocidio, no llega a la cifra que estamos sumando de la epidemia. Entonces, tiene que tener un valor lo que estamos haciendo. No puede ser que sea simplemente, si te portás bien, la semana que viene te vas a cortar el pelo. ¿Se entiende? Esto es salud mental. Mario, a ver, si yo hago, está construyendo mi futuro. Sí. Mario, te agradecemos mucho por hacer estas reflexiones de este momento tan importante, y donde la subjetividad, justamente la subjetividad colectiva, comunitaria, popular del pueblo de nuestro país, se está jugando todas estas cosas que vos estás planteando con claridad. Así que te agradecemos mucho. Te agradezco a vos, Pablo, haberme soportado todo este tiempo de charla. No, un gran abrazo. Gracias. Gran abrazo.